Buen día. En el presente video abarcaremos los temas vistos en la primera unidad de la clase de Sociología de la Educación como un pequeño reforzamiento. Como una pequeña introducción, podemos definir que la Sociología de la Educación es una disciplina que se encarga de analizar la relación entre la educación y la sociedad. Sus bases se sientan desde filósofos muy destacados como Aristóteles y Platón, pero esta se llegó a consolidar como una ciencia hasta el siglo XX. Desde entonces, esta ciencia se encargó de estudiar factores sociales, económicos y culturales que influyen dentro de los procesos educativos y de formación. Decimos entonces que la sociología es una ciencia social, ya que ésta se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, asimismo como valores, costumbres, demás estructuras sociales que influyan dentro del comportamiento del ser humano. Y su objetivo con todo esto es llegar a comprender los diferentes cambios sociales que se pueden llegar a dar dentro de nuestra sociedad, dentro de la realidad en la que nosotros vivimos e interactuamos. Continuando con el método de estudio de la sociología, podemos ver que utiliza el método científico para investigar la realidad social en la que nos encontramos. Las herramientas de las que hace uso nos permiten analizar fenómenos sociales de manera sistemática y más objetiva, y de entre ellas tenemos el experimento, los estudios de caso, muestreo y el estudio por medio de la observación. Y bien, continuando, tenemos que la sociología surge en un contexto de grandes transformaciones históricas que modificaron profundamente la estructura social y política de las sociedades modernas. Y en base a esto tenemos 4 eventos históricos que marcaron y presentaron bastantes cambios importantes para la historia de la sociología como tal, los cuales son la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Urbana y la Revolución Ideológica. En esta sección veremos los fundadores clásicos de la sociología y a continuación veremos precursores de la sociología. Comenzando con algunos de los fundadores clásicos, tenemos a Augusto Comte, que él estableció el positivismo y planteó que la sociedad debía estudiarse por medio de métodos científicos. Tenemos también a Emile Durkheim. Él consolidó la sociología como una disciplina académica y explicó que los hechos sociales deben estudiarse como realidades objetivas. También tenemos a Karl Marx. Él analizó el conflicto entre las clases sociales y explicó cómo las estructuras económicas influyen en la organización social. Tenemos también a Max Weber. Él desarrolló el concepto de acción social y estudió el papel de las instituciones y la autoridad dentro de la sociedad. Y bien, entre algunos otros de los pensadores clásicos de la sociología, tenemos a Montesquieu, Tocqueville, Saint-Simon, Herbert Spencer, Tony, Simmel, Rawls, Sombart y Tarde. Cada uno de ellos fueron muy destacados dentro de la sociología por medio de sus estudios, sus aportes a esta ciencia, y gracias a ellos es que podemos ver cómo es que la sociología como tal, tanto y al igual la sociología de la educación, han podido evolucionar a lo que son a día de hoy. Vamos entonces qué es la sociología de la educación. Esta es una rama de la sociología que se encarga de estudiar a la educación como un hecho social, ya que analiza la relación entre la educación y la sociedad, así mismo como el impacto de la educación en el cambio social, la movilidad social y la cultura. La educación es considerada un fenómeno social, ya que ésta transmite valores, normas y costumbres que permiten la continuidad y el desarrollo de la sociedad. Con el surgimiento de la sociología de la educación como tal, podemos decir que, como mencionaba anteriormente, esta tiene sus orígenes, sus bases, desde el pensamiento de filósofos como Aristóteles y Platón, pero se llegó a consolidar hasta el siglo XX. Y a lo largo de este tiempo, dicha ciencia, dicha rama de la sociología, más bien dicho, ha recibido diferentes nombres como sociología pedagógica, sociología de la enseñanza o pedagogía social, entre otros. Y con el paso de los años esta se afirmó como una ciencia específica dedicada al análisis de los problemas sociales vinculados con la educación. La educación como fenómeno social. El proceso educativo se ve o se concibe como un fenómeno social, ya que ésta se desarrolla dentro del medio social, transmitiendo así valores, cultura, normas, costumbres y respondiendo ante necesidades colectivas,
Debido a esto no es un proceso aislado, ya que es una acción que se ejerce dentro de la sociedad. Esta también se ve influida por factores políticos o culturales, también económicos, cumpliendo así una función integradora. Continuando, tenemos las diferentes corrientes sociológicas. Tenemos la corriente norteamericana de John Dewey. Él defendía una educación basada en la experiencia y el aprendizaje activo. También tenemos la corriente latinoamericana de Paulo Freire. Él veía a la sociología de la educación con un enfoque crítico. Él propuso una educación liberadora basada en la concientización y la alfabetización crítica. La pedagogía social alemana. Esta destacó que el individuo se forma dentro de una comunidad y que la educación está condicionada por medio de la vida social. Y por último tenemos la producción científica en América Latina. En esta se desarrollaron estudios sobre política educativa, desigualdad y crisis educacional, con influencia de organismos como la UNESCO y la CEPAL. Y como conclusión podríamos cerrar con esta serie de temas mencionando que la sociología de la educación se fue desarrollando como una ciencia especializada en el estudio de los problemas educativos y sociales que se interrelacionaban entre sí. Aunque en sus inicios predominó en un enfoque psicológico y pedagógico, esta a lo largo de la historia pudo desarrollarse como lo que es una rama más de la sociología.